Buenas tardes, esta era la tercera clase. En esta clase hacemos la tarea número 2, que se trataba, como dijimos una vez que terminábamos los puntos del trabajo práctico, en la parte de descomposición de un número en factores primos, que era esto, y teníamos estos ejercicios. Acá en esta tarea 2, había dos ejercicios, uno era el de la descomposición, luego hablaba de MCM y DCM, y por último teníamos otro ejercicio. Entonces estas dos tareas, estos dos puntos, correspondían a la tarea 2. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. En la descomposición de un número en factores primos, lo que había que tener en cuenta es que los números que teníamos que poner de este lado, sí o sí tenían que ser primos, ¿sí? Entonces, para ello teníamos que recordar los números primos que lo habíamos visto antes, y estaba antes del trabajo práctico en el cuadrito que habla de Eratóstenes, ¿sí? Y acá teníamos ese cuadrito y acá estaban todos los números primos. Entonces, viendo eso, ustedes sabían por qué número podían dividir, porque sí o sí tenían que ser primos. Y de este lado terminaba siempre en 1. Entonces, cuando voy a resolver, dice que divido por 2 me da 126, divido por 2 me da 63, ya al ser impar divido por 3 me da 21, 3, 7, 7, 1. Y de esa manera el 252 quedó como 2 por 2 por 3 por 3 por 7, que lo puedo resolver como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7. Obviamente si resuelvo esto, se supone que tengo que volver al 252, si no hay algo que hice mal en la factorización, ¿sí? Entonces el punto 1 había que descomponer estos números. Tengo el 80, tengo que descomponer el 29, el 81, el 126 y el 100. Ese era el punto 1. Tenía que descomponer esos números en factores primos. Entonces, como es par, divido por 2, me da 40, divido por 2 de nuevo por ser par, me da 20, divido por 2, 10, divido por 2, 5, 5 como es un número primo, solo lo divido por 5 y me da 1. Entonces 80 queda como, tengo 1, 2, 3, 4, 2, entonces 2 a la cuarta por 5. Y esa era la descomposición que había que hacer, en este caso del 80. El 29, si ustedes se fijaban bien en el cuadrito que les dije de los números primos, íbamos a ver que el 29 es un número primo, por lo tanto se divide por sí mismo, y lo que indica que 29 es igual a 29. ¿Sí? El 81 al ser impar, por 2 no puedo, veo por 3. Como la suma de sus cifras, 8 más 1 es 9, múltiplo de 3, sí puedo por 3. No por 9, porque el 9 no es primo, por eso lo hago por 3. Entonces divido 3, 27, divido 3, 9, divido 3, 3, 3, 1. Entonces el 81 es 1, 2, 3, 4. Tengo 3, entonces 3 a la cuarta. ¿Sí? Al tener 4, 3, 3 a la cuarta. 126, si se fijaban, lo tenían acá después de 252, tenían el 126 hecho. Así que 2, 63, 3, 21, 3, 7, 7, 1. De ahí que el 126 sea 2 por 3 al cuadrado por 7. Y por último, el 100, 2, 50, dividido 2, 25, dividido 5, porque ya 25 no es ni por 2 ni por 3, entonces 5, 5, 5, 1. Entonces el 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Y eso es lo que me pedía el punto 1. Simplemente factorizar esos números, ¿sí?
De esa manera es como se factorizaba y de esta manera es como se expresa esa factorización en sus factores primos, ¿sí? Y era simplemente lo que tenían que hacer el punto 1, por eso este punto valía menos que el punto 2 donde tenían que calcular también, aparte de factorizar, el MCM y el DCM, ¿sí? Bien, una vez que se hacían esos ejercicios, tenían la explicación de cómo se hacía el MCM y el DCM, les dio una situación problemática como para resolver, en la que decía que Daniela y Magali fueron a correr alrededor de una plaza, partieron juntas desde la esquina de la plaza en la que había una fuente y corrieron un largo rato manteniendo ritmo constante. Daniela volvió a pasar frente a la fuente a los 20 minutos y Magali a los 25. ¿Cuánto tiempo después de haber salido volvieron a pasar juntas por la fuente? Esto, como es de encuentro, como es de encontrarse a futuro, ese problema era de MCM. Entonces había que calcular el MCM de esos números. Y decía que para poder calcular el múltiplo entre los números había dos maneras. Una era buscar los múltiplos de cada uno, y acá muestran cómo buscar los múltiplos de 20, los múltiplos de 25, y ver cuál era el primero que se repetía, que en este caso era el 100. Entonces tengo esta manera de calcular el MCM, o si no les muestra una forma práctica, y que para mí es más sencilla, que es factorizando ambos números, el 20 y el 25. Al factorizarlo ven que 2, 10, 2, 5, 5, 1, 20 es 2 al cuadrado por 5, 25 dividido 5, 5, 5, 1, 25, 5 al cuadrado. Entonces, ¿cómo se calculaba el MCM? Acá dice que la manera de calcular el MCM entre dos o más números consiste en descomponer en factores primos y luego hacer el producto. Producto es multiplicación entre los factores primos comunes, o sea, iguales, y los no comunes, o sea, distintos, con el mayor de los exponentes, con los que aparecen dichos factores en la descomposición de los números. Es decir, que de acá yo veo, acá tengo el 2, el 5 y acá tengo el 5. Como el 2 no aparece, lo uso igual. ¿Por qué lo uso igual? Porque dice comunes y no comunes. Y el 5, como se repite, dice que use el de mayor exponente. Por lo tanto, entre el 5 y el 5 al cuadrado uso el 5 al cuadrado. Y al resolver, 2 al cuadrado es 4, por 5 al cuadrado es 25, 4 por 25, 100. ¿Sí? Y fíjense que me da el mismo resultado. Obviamente me tiene que dar el mismo resultado, si no esto o esto hubiera estado mal, ¿sí? Entonces ustedes tienen o esta manera para calcular el MCM o esta manera. Cualquiera de las dos es correcta y es factible. En el caso del DCM, les da un ejemplo de que dice Lautaro tiene 24 bolitas rojas y 30 bolitas verdes y las quiere repartir en bolsitas de manera que entre en cada una igual cantidad de bolitas de cada color. Y que esta cantidad sea la mayor posible. Cuántas bolitas de cada color tiene que poner en cada bolsa, cuántas bolsitas usará. Bien, como acá está hablando de repartir las bolitas, este problema trata de DCM, por eso es el divisor común mayor, y por eso, como hay que repartir, hay que dividir, y es DCM. ¿Sí? Que esto le va a servir justamente para identificar los problemas del 4, de la última actividad. Entonces, acá les dice que para poder hallar el divisor de cada uno de los números, buscamos los divisores de cada número, que eso ya lo habíamos hecho en tareas anteriores, y de estos hay que usar el más grande que se repita. Y como vemos, en este caso, el más grande que se repite es el 6. Entonces, por eso el divisor común mayor entre 24 y 30 es el 6. Y acá también les dice lo del método práctico para hacer el DCM por el factoreo. Y lo que le dice en pocas palabras es que de acá, una vez que factoreé, tengo que hacer la multiplicación entre los números que se repiten, solo los que se repiten, a diferencia del MCM, que usaba todos. Acá solo los que se repiten y en el menor de los exponentes, o sea, los más chicos.
Por eso, acá el 2 al cubo y el 2, usé el 2, porque el 2 es más chico que 2 al cubo, y entre el 3 y el 3 podía usar cualquiera de los dos, pero solamente lo uso una vez. Por eso marqué un solo 3 y no los dos. Y el 5, como no se repite, no lo uso. Entonces por eso es 2 por 3 y 2 por 3 es 6. De la misma manera que lo obtuve acá. Entonces, tanto al MCM como al DCM lo puedo hacer con un factoreo. Y como acá me pide calcular tanto el MCM como el DCM, para mí es más conveniente esta, ya que del mismo factoreo puedo calcular ambas cosas, el MCM y el DCM. Entonces, una vez que tenían esa explicación, les daba el punto 2. Y el punto 2 era el cálculo justamente del MCM y el DCM de los siguientes pares de números. ¿Sí? Que esta tarea estaba en la carilla 7, 8 y 9. Esta sería la 9, donde se encuentra el último punto, que es el 2, y es el de MCM y DCM, entre los números 120 y 90. Entonces, hay que calcular el MCM y DCM de estos números. Primero que hago, lo factorizo. Divido por 2, 60, divido por 2, 30, divido por 2, 15. Ya al ser impar, divido por 3, 5, 5, 1. 120 es igual a 2, 1, 2, 3 veces el 2, así que 2 al cubo, por 3, por 5. 90, divido 2, 45, divido 3, 15, divido 3, 5, 5, 1. 90 es igual a 2 por 3 al cuadrado por 5. Entonces acá para calcular el MCM, ¿cómo se hacía? El MCM tenía que poner los números que se repiten y no se repiten en el mayor de los exponentes. Entonces, acá tengo que ver todos los números que aparecen, si se repiten o no, y uso los más grandes. Veo que se repiten todos, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Bien, entonces entre el 2 al cubo y el 2, para el MCM el más grande es 2 al cubo. Entre el 3 y 3 al cuadrado es el 3 al cuadrado. Y entre 5 y 5 es lo mismo porque ambos son iguales, pero uso solo uno. Entonces, para el MCM, 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Hago la cuenta, 2 al cubo es 8, por 3 al cuadrado es 9, por 5. Y esa cuenta me da 360. ¿Sí? 8 por 9 son 72, por 5, 360. En el caso del DCM, uso de los que se repiten los más chicos. Obviamente, si estos eran los más grandes, significa que del 2 al cubo y el 2, el más chico es el 2. Del 3 y el 3 al cuadrado, el más chico es el 3. Y del 5 los dos son iguales, o sea que puedo usar el mismo 5 total, es lo mismo. Entonces tengo que es 2 por 3 por 5. Y al hacer esa cuenta, 2 por 3, 6, por 5, 30. Y ven que de esa manera sencilla, si yo factorizo, solo tengo que recordar que en el MCM uso todos, ya sea se repitan o no, y en el mayor exponente, o sea el más grande. Por eso usé estos. Mientras que en el DCM solo uso los que se repiten, que en este caso se repetían todos, pero en el menor de los exponentes, por eso usé los más chicos. ¿Sí? Bien, ese era el 2A. El B era con los números 10 y 100. Entonces factorizo el 10, factorizo el 100, tengo 2, 5, 5, 1. Dividido 2, 50, dividido 2, 25, dividido 5, 5, dividido 5, 1. Para calcular esto, 10 es 2 por 5, 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Veo que los dos factores se repiten en ambos, pero recordamos que para el MCM uso solo de los que se repiten los más grandes. Por lo tanto, en este caso los más grandes, entre el 2 y el 2 al cuadrado es 2 al cuadrado, y entre el 5 y el 5 al cuadrado es el 5 al cuadrado.
Entonces estos 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, lo que me da, no hace falta hacer la cuenta porque fíjense que esto es 100, ¿sí? Pero si no, hacen la cuenta 4 por 25 que es 100. Y en el caso del DCM uso los más chicos. Como se repetían y estos son los más grandes, obviamente los más chicos son estos dos. Y 2 por 5 es 10. ¿Sí? Y de esa manera calculábamos el MCM y DCM de esos números. Ahora vamos a ver la C. En la C teníamos que hacer el MCM y DCM entre 35 y 42. Entonces factorizo el 35 y el 42. Acá 35 es 5 por 7, o sea que solamente son el 5 y el 7. ¿Sí? 42 es par, dividido 2, 21, dividido 3, 7, 7, 1. 42 es 2 por 3 por 7. Bien, acá tenemos diferentes factores, así que acá vamos a ver la diferencia entre el MCM y DCM, cosa que no vimos en los anteriores mucho, más que se usa el más chiquito. Entonces, para el MCM dijimos usamos todos, ya sea que se repitan o no se repitan. Entonces, como acá tengo que calcular el MCM, veo que el 5 está acá, pero no está acá. El 7 sí están los dos, y el 2 y el 3 está acá, pero no acá. Entonces dijimos que se usan todos, se repitan o no. Entonces voy a usar el 2, el 3 y el 5, aunque no se repitan, porque para el MCM uso todos. Y del 7, ya sea que se repita o no, dijimos el más grande, pero como son iguales, puedo usar cualquiera de los dos, ya que como dijimos son iguales. Entonces, este sería el MCM, que lo calculo, 2 por 3, 6, por 5, 30, por 7, que me da 210, ¿sí? Entonces el MCM es 210. Y el DCM, solo los que se repiten. Y solamente veo que se repiten el 7. Entonces entre un 7 y el otro, como son iguales, uso el más chico, pero como son iguales, es lo mismo. Por eso el DCM en este es 7. Y listo. Eso es, en este caso, el MCM y DCM de estos dos números. Ahora, en el D, era el MCM y DCM entre 11 y 29. Si ustedes veían en la parte de los números primos, el 11 es un número primo, se divide por sí mismo, 11 es igual a 11. Y el 29 también es un número primo, se divide por sí mismo, entonces 29 es igual a 29. Vemos que los dos factores son diferentes, por lo que en el caso del MCM, como uso todos, no me importa, porque lo voy a usar, y el MCM sería la multiplicación de 11 por 29. Uso los dos, porque no se repiten, pero en el MCM se usan. Y si hago esta cuenta, si fuera por 10 son 290, como es por 11 le sumo 29 más, son 319. Y para el DCM, hay algunos que pusieron que el DCM era 1, porque obviamente todos los números se dividen por 1, pero lógicamente se suele poner que como no tienen nada en común, DCM no tiene. Igualmente al que me puso 1 o al que me puso no tiene, o sea, si alguno me puso 1, también le puse que estaba bien, ya que el divisor 1 sabemos que todos los números lo tienen. Todo número es divisible por 1. Entonces me podían poner no tiene o 1. ¿Por qué se pone no tiene? Porque el 1 no es un número primo y acá solamente usamos los números primos, ¿sí? Por eso se suele poner que el divisor común mayor no tiene, ¿sí? Pero el que me puso 1 le puse que estaba bien igualmente. Bien, esa era la D. Vamos a la E. En la E tenemos los números 42 y 56.
Entonces dividido 2, 21, dividido 3, 7, 7, 1. Entonces 42 es igual a 2 por 3 por 7. 56 dividido 2 serían 28, dividido 2, 14, dividido 2, 7, 7, 1. 56 es igual a 2 al cubo, porque está 3 veces, por 7. Entonces, de esa manera tenemos el MCM y el DCM. MCM, dijimos otra vez, los números que se repitan o no se repitan, ¿sí? Todos, pero de los que se repiten, el más grande, el de mayor exponente. Vemos que el 2 se repite, entonces entre el 2 y el 2 al cubo, el más grande es 2 al cubo. El 3 no se repite, por lo tanto lo uso igual. Y del 7 es que se repiten, cualquiera de los dos es los mismos porque son iguales. Entonces es 2 al cubo por 3 por 7. 2 al cubo es 8 y 3 por 7 es 21. 8 por 21 son 168. Ese sería el MCM. El DCM solo los que se repiten y en el menor de los exponentes. Si este es el más grande, entonces obviamente voy a usar el 2. Y dijimos que entre el 7 y el 7 cualquiera de los dos es lo mismo, ya que son iguales. Y 2 por 7 es 14 y ese es el MCM. Acá el 3 no lo usamos porque no se repetía. ¿Sí? Ese entonces sería la resolución del E. Y nos falta el F, el G y el H y ya estamos. El F era 10 y 20. Factorizamos el 10. 2, 5, 5, 1. Factorizamos el 20. 2, 10, 2, 5, 5, 1. Y vemos que los factores son iguales en ambos, pero en el MCM usamos los más grandes y en el DCM los más chicos. Entonces del 2 y el 2 al cuadrado, para el MCM uso el 2 al cuadrado y del 5 y el 5 es lo mismo porque son iguales. Entonces 2 al cuadrado por 5 vemos que es 20. Y para el DCM, del 2 al cuadrado y el 2, uso el 2 porque es el más chiquito. Y del 5 y el 5 es lo mismo porque son iguales. Entonces es 2 por 5 y es 10. Y ahí tenemos el MCM y DCM de ese punto. Y solamente me quedan entonces el G y el H. El G es entre 11 y 23. Y el H entre 9 y 20. Bien, entonces, el G, 11 es primo, 11 dividido 11, 1. 11 es igual a 11. El 23 también es primo, si se acordaban, 1, entonces 23 es igual a 23. De ahí que el MCM y el DCM, ¿sí? El MCM dijimos se usan todos, se repitan o no, acá no se repiten, por lo tanto los uso igual. Y es 11 por 23, que si hago la cuenta, si fuera por 10 son 230, más 23, 253. Y el DCM, otra vez como en el caso anterior, como no se repite ninguno, o pongo no tiene, que para mí es lo más lógico porque dijimos que era porque no tiene números primos en común, o el que me puso 1 sabe que le puse que estaba bien igual. ¿Sí? Y en el último, el H, tenemos 3, 3, 3, 1, 9 igual a 3 al cuadrado, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1, 20 igual a 2 al cuadrado por 5. Bien, ahí cuando vamos al MCM, dijimos se usan todos, se repitan o no,
y vemos que no se repite ninguno. Por lo tanto, para el MCM uso todos. 3 al cuadrado, 2 al cuadrado y 5. Entonces 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. 2 al cuadrado es 4, por 3 al cuadrado que es 9, por 5. Entonces 5 por 4, 20, por 9, 180. Ese es el MCM. Y el DCM, solo los que se repiten. Vemos que no se repite ninguno, por ende, otra vez o no tiene, o el que me puso uno, que le puse que estaba bien. ¿Sí? Y con eso vemos que se terminó la tarea número 2. ¿Sí? Bien, entonces con eso damos por concluido esta clase. Y recuerden de ir viendo los videos y de ir repasando los temas, porque una vez que terminemos la cuarta clase, vamos, y que le pase el video de la cuarta clase, a la próxima semana les voy a dar un trabajo práctico tipo de recuperación de todos los temas anteriores, o un trabajo práctico igualmente para aquellos que estén aprobados, para reforzar los temas y que sea sobre las 4 tareas, ¿sí? Así que vayan repasando y viendo los videos. Damos por concluida la clase de hoy. Hasta luego.